Bienvenidos a la revisión de un plugin para procesado vocal. Sabemos los que estamos en este medio que existe infinidad de herramientas tipo software, tipo hardware para procesar voces. Todas prometen dejar las voces con un sonido pro a un nivel sobresaliente en una mezcla, haciendo que sean pues obviamente la parte estelar, la parte que destaque dentro de todo el tema como tal. Y la gente de NoiHash, bajo la colección Palmary, pues nos han presentado el Vocal Finalizer, que es un plugin que sigue la misma política, promueve la misma filosofía de llevar tus voces a otro nivel. Esos son los famosos todo en uno, esos plugins que nos permiten, dentro de una única interfaz de usuario, nos permiten entonces aplicar procesamiento dinámico, todo lo que es ecualización, nos permiten hacer la implementación de algunos efectos, logrando que esos se complementen y lograr al final pues una voz con unas características que gusten y que se aproximen o que sean profesionales. Sabemos que en el mercado hay cantidad, pues uno de los que más utilizo en lo personal es el Nectar de Isotope, su última versión, me encanta, pero también hace poco la gente de Overload presentó su Voice, que también me encantó, les traje la revisión hace unos días atrás. De hecho lo estoy utilizando también mucho en algunas producciones en las que estoy trabajando en el momento, porque me encanta la manera como uno puede lograr con ese plugin un procesamiento vocal de muy buena calidad y con muy pocos pasos. También es un todo en uno, claro está. Y ahorita pues entonces tenemos este Palmary Collection Vocal Finalizer de NoiHash, con el cual podemos también hacer lo mismo, por lo menos desde la teoría, que es lo que ellos nos plantean en su marketing. Vamos a hacer una revisión del mismo, qué controles encontramos y cómo se fusionan entre sí y qué sonido podemos entonces lograr con el mismo. Tenemos aquí entonces una interfaz bastante llamativa por la implementación de colores y la distribución de los controles. Nos encontramos por aquí con los niveles de entrada, que tenemos entonces el control para ajustar niveles de entrada. Tenemos aquí aparte un indicador visual, el cual nos dice cuando la señal está muy por debajo, va a colocarse con un color naranja oscuro. Cuando la señal es óptima, el volumen va a ser verde, y cuando el color se torna rojo es porque estamos saturando la entrada, logrando clipeo. Pero también algo interesante es que a mayor cantidad de entrada, volumen de entrada, cuando estamos en los valores óptimos de verde, estamos también dándole saturación a la señal, así que estamos logrando una voz un poco más cálida. Aquí tenemos un búmetro que nos va a indicar entonces los niveles de esa entrada. Luego tenemos acá en la parte superior izquierda un compresor, donde ajustamos simplemente el valor de intensidad, que eso viene a ser como el umbral. Tenemos por aquí los ratios para lograr diferentes niveles de compresión. Tenemos suave, medio y dura. Esto está relacionado obviamente con los codos, la rodilla, con los controles de liberación que están internamente todos concatenados. Tenemos por aquí una puerta donde ajustamos el umbral, puerta de ruido. Luego tenemos en la parte inferior un ecualizador, donde tenemos dos bandas de frecuencia específicamente. Tenemos bajas frecuencias que vienen a ser el body y el cuerpo, y tenemos el brillo acá representado por este dial brightness, donde ajustamos, por ejemplo, tres tipos de ecualización. Tenemos para elegir, tenemos la clásica, tenemos aquí la emulación del 31102, que es otro plugin de la marca NoiHash. Es una emulación de una mesa, una consola bastante interesante. De hecho, les compartí la revisión de esa mesa, que es un plugin aparte de la gente de NoiHash, en donde emulan una parte de una mesa bastante reconocida. Se me escapó ahora el nombre. Luego tenemos por aquí la emulación de un EQP1A, que es la emulación de un EQ Pultec, que también ellos tienen un plugin de la misma casa que también emula ese EQ Pultec, ¿ok? Y para los brillos, pues igual tenemos aquí para escoger el tipo de ecualizador que queremos utilizar, de color, de ecualización. Tenemos aquí para seleccionar bajas frecuencias, medias, altas. Tenemos un high pass filter y un low pass filter. A mayor niveles con estos controles estamos agregando cuerpo a la señal, frecuencias medias, graves y graves, y en la medida que vamos hacia la izquierda pues estamos reduciendo la presencia de las mismas, y con el control de la derecha pues damos un poco más de brillo, más aire a la señal. Luego nos encontramos con el control de amplitud estéreo, con el cual logramos que las voces suenen mucho más amplias en el plano estéreo o más al centro para que suenen un poco más monofónicas. Tenemos aquí un visualizador que podemos tener una representación visual de lo que está pasando obviamente con el procesamiento de nuestras voces. En un momento lo vamos a observar a detalle. Luego tenemos un de-esser con el cual podemos controlar toda la parte de la sibilancia en la voz, toda esa presencia de las S y de las E, que son muy fuertes a veces en algunas voces. Podemos controlar y reducir la presencia de las mismas. Tenemos aquí para hacer una escucha de cuánto estamos reduciendo, y si damos clic aquí a la llavecita tenemos para ajustar de manera muy precisa la frecuencia, como el umbral y el ancho de banda. Recordemos que eso actúa como un ecualizador dinámico con el cual podemos ajustar, determinar en qué frecuencias específicas queremos que actúe entonces nuestro de-esser, eliminando entonces sibilancia. Debajo del mismo nos encontramos con un doubler, primer efecto, con el cual podemos seleccionar entre tres tipos de doblaje.
para nuestras voces, y tenemos un control obviamente para ajustar la cantidad pues de efecto Doubler que queremos darle. Entonces nos encontramos inicialmente que si seleccionas el tipo 1 vas a tener un efecto Doubler en donde vas a obtener los tiempos de retraso entre el canal izquierdo y el derecho más cortos. En el efecto o en el tipo 2 vas a obtener unos tiempos medios, y en el tercero vas a obtener entonces tiempos más largos de retraso entre el canal izquierdo y derecho. O sea, va a ser mucho más pronunciado el efecto de doblaje. Tenemos el delay, con el cual podemos obviamente agregar pues retraso entonces a la señal, o ecos. Tenemos entonces aquí para seleccionar entre 4 ajustes, tenemos medios, los cuales agregan pues mitad de nota. Luego tenemos aquí para ajustar a un cuarto de nota y a un octavo de nota, y por último para personalizarlo. Vemos que cuando seleccionamos custom se nos activa la llavecita. Puedes ajustar los retrasos en el canal izquierdo con respecto al canal derecho, o puedes desincronizarlos y trabajarlos de manera independiente. Pero también tenemos aquí para ajustar el feedback del canal izquierdo como el feedback o retroalimentación del canal derecho. Y tienes aquí para aplicar un high pass filter y un low pass filter, obviamente para limpiar mucho más esos delays o esos retrasos que estás generando. Luego tenemos debajo del mismo la reverberación, siguiente efecto, tercer efecto incluido, con el cual tenemos acceso a diferentes programas de reverberación. Esa es una reverb híbrida en donde tenemos los primeros programas son convolutivos, es decir, basados en impulsos, y en el último programa tenemos acceso a una reverb algorítmica, desde la cual puedes ajustar parámetros ingresando acá, y puedes aplicar 2 filtros, high pass como low pass. Puedes ajustar el tamaño del cuarto, ajustar el damping. Ten presente que este damping, cuando colocas valores por ejemplo muy pequeños, vas a obtener una reverberación más larga y más brillante. Tienes por aquí para ajustar la amplitud estéreo de la reverb y el pre-delay. Y si quieres trabajar con reverb convolutivas o con impulsos, simplemente seleccionas acá, por ejemplo, un short, con lo cual vas a obtener entonces una reverb con un tiempo de decay bastante corto. Es una reverb tipo plate. Si seleccionas medium o medio, es una reverb tipo run, en donde vas a obtener un tiempo de decay medio. Y el low vas a obtener entonces una reverb tipo hold con un tiempo de decay mucho más largo. Luego tenemos para acá arriba el Eternity, que viene a ser entonces una mezcla entre una reverb tipo play y una reverb tipo holds, en donde vas a obtener un tiempo de decay bastante largo. Y por último tenemos entonces acá a la derecha del todo el búmetro de salida y el control de niveles de salida. Y eso es básicamente la interfaz que nos ofrece este plugin. Tenemos aquí acceso a la configuración del plugin, y por aquí tienes acceso a los presets si no eres de jugar con controles. Aunque te digo algo, en esto del procesado de voces, trabajar con presets no es lo ideal, no es lo que yo recomiendo, porque son presets creados bajo unas condiciones específicas y para unas voces con unas características específicas. Y si nuestro cantante, seamos nosotros o sea un tercero, no tiene ese color de voz, no tiene ese tipo de interpretación, y si nuestro entorno de grabación no tiene las cualidades sónicas, acústicas, de acondicionamiento acústico, de donde se hicieron esos ajustes y donde se probó entonces el plugin cuando se hizo, pues obviamente va a estar muy lejos los resultados que vamos a obtener con respecto a lo que ellos plantean en sus demos en su sitio web. En otras palabras, estoy diciendo, no uses presets para trabajar con voces. Puedes usarlos para conocer el plugin, cómo se comporta, para mirar y aprender a utilizar el mismo cada función que tiene, pero realmente cada voz tiene unas características y unas cualidades únicas. Algunos sonamos más graves, algunos sonamos más agudos, algunos sonarán más nasales, qué sé yo. Dependerá también obviamente en gran medida de la técnica que tenga el cantante. No hay malos cantantes, hay buenas y malas técnicas simplemente. Una mal técnica, entonces pues vas a obtener una voz muy airosa quizás, una voz quizás muy sibilante, o una voz quizás poco definida, y tendrás que hacer ajustes muy precisos para lograr darle claridad a esa voz, presencia, y que cumpla con su parte estelar dentro de la mezcla. Entonces por eso un preset a veces no es lo mejor. Como te digo, puedes utilizarlo como un punto de partida para conocer cómo se comporta el efecto, el plugin, pero realmente cada voz es única. Haz ajustes de manera manual para que logres el carácter que buscas. Ahora, ya cuando logres eso, si eres tú mismo, por ejemplo, guarda un preset con tu voz y ponle acorde al género que hayas grabado. Si haces pop, si haces rock, si haces R&B, si haces hip hop, entonces guardas mi voz hip hop, mi voz R&B. Y cuando hagas un segundo o tercer tema, lo que haces simplemente es cargar el preset, y ya harás algunos ajustes menores con respecto entonces a lo que tengas allí, y ya tendrás entonces el sonido que estás buscando, y evitarás obviamente mucho más tiempo de trabajo, pero todo parte de un ajuste personalizado que tú vas a hacer. Quizás me extendí un poco en esta parte explicándolo, me disculparás, pero me parece que es importante que los que están iniciando en este mundo entiendan
este proceso y no crean que porque hay presets allí creados por determinados productores entonces tu música va a sonar de manera mágica. No, las condiciones como fueron creados cambian totalmente, los equipos en donde se hicieron cambian totalmente, los micros con que grabaron esas voces quizás son micros que nosotros en la vida vamos a tocar. Entonces es importante entender esto, ¿ok? Desde nuestros home studios tenemos que lograr ajustes personalizados acordes a nuestro entorno, a los monitores que tengamos, en fin, para que logremos sonar lo más pro posible, ¿ok? Pero aún así, si no te gusta nada de esos ajustes, aquí tienes los presets para que simplemente, si tienes voces principales, tienes aquí un listado de presets y si tienes voces secundarias, tienes aquí otro listado, que no es muy extenso, pero es un buen punto de partida. Vamos entonces a probar este plugin en una voz. Acá tengo aquí mi amigo Ronald, que se prestó para entonces prestarme su voz para este tutorial, Rolex 17, y vamos a escuchar entonces, procedo a apagar el efecto para escuchar entonces cómo suena la voz sin nada. Es una voz totalmente seca, limpia. Tantos años escuchando que Cristo regresará. De hecho, escuchas que el nivel está bastante bajito. Vamos a activar el plugin y vamos a empezar a hacer ajustes inicialmente de los niveles de entrada para lograr entonces darle un poco más de presencia a la voz. Miremos que se alterna acá entre amarillo y verde, es decir, por momentos hay unos picos que alcanzan el nivel óptimo de la señal en cuanto a volumen, pero la tendencia es que se mantiene en amarillo, es decir, que los niveles aún no están siendo los más óptimos para que el plugin trabaje, es decir, que necesitamos jugar con este dial de entrada hasta llegar al verde. Aceptar esta dura realidad, sabes que si esto sucede aquí, te quedarás. Ok, ya logramos allí algo así. Y empezamos a jugar ahorita con parámetros como la compresión, puede ser suave, puede ser media, puede ser dura, dependerá de lo que necesites. Vamos a jugar con esto. Tantos años escuchando que Cristo regresará, te acostumbraste que hasta duda tienes ya. Muy difícil aceptar esta dura realidad, sabes que si esto sucede aquí, te quedarás. Tantos años escuchando que Cristo regresará, te acostumbraste que hasta duda tienes ya. Muy difícil aceptar esta dura realidad, sabes que si esto sucede aquí, te quedarás. Tantos años escuchando que Cristo regresará, te acostumbraste que hasta duda tienes ya. Muy difícil aceptar esta dura realidad, sabes que si esto sucede aquí, te quedarás. Tantos años escuchando que Cristo regresará, te acostumbraste que hasta duda tienes ya. Muy difícil aceptar esta dura realidad, sabes que si esto sucede aquí, te quedarás. Tantos años escuchando que Cristo regresará, te acostumbraste que hasta duda tienes ya. Ok, esto es antes. Muy difícil aceptar Después. esta dura realidad. Ok, logramos allí darle un poco más de presencia entonces. Ahora vamos a mezclar esto con la pista para lograr entonces, para saber un poco cómo suena esto. Esto es una pista cruda, ningún canal tiene ningún tipo de procesado. Puedes ver aquí los diferentes canales, por ejemplo un 808 está limpio, no tiene nada. Igual el kit, simplemente son las pistas exportadas y pasadas al down sin ningún procesamiento. Así que va a sonar un poco crudo, pero pues era lo que tenía a disposición para hacer la revisión. Y escuchamos entonces. Sabes que si esto sucede aquí, te quedarás. Tantos años escuchando que Cristo regresará, te acostumbraste que hasta duda tienes ya. Muy difícil aceptar esta dura realidad, sabes que si esto sucede aquí, te quedarás. Aquí estaría solamente escuchando el de-easer. Vamos a mirar. Esta duda tienes Ok. ya. Muy difícil aceptar esta dura realidad, sabes que si esto sucede aquí, te quedarás. Tantos años escuchando que Cristo regresará, te acostumbraste que hasta duda tienes ya. Muy difícil aceptar esta dura realidad, sabes que si esto sucede aquí, te quedarás. Tantos años escuchando que Cristo regresará, te acostumbraste que hasta duda tienes ya. Muy difícil. Y eso es básicamente Vocal Finalizer, un plugin que nos permite entonces procesar voces
Obviamente aquí a manera de revisión va a ser rápido el proceso, pero ya cuando tú te dedicas a hacerlo para una producción, pues obviamente tienes que lograr que se integre lo mejor posible tu voz con los elementos que constituyen la mezcla y que sean esos elementos además procesados ya. En este caso, como puedes ver, ninguna pista tiene ningún procesamiento, por eso quizás no se integra muy bien, pero logramos que la voz tenga mayor presencia, logramos limpiar esas frecuencias graves, darle un poco más de brillo, amplitud estéreo, logramos aplicar un poco de efecto de doblaje, un poco de delay, algo de reverberación, al igual que compresión, y aplicamos un poco de gate también por allí, como se crea el muteo interesante, y vamos logrando entonces ver que el plugin funciona, se comporta bien, que hay otras alternativas en el mercado, claro que sí hay muchas. Como te digo, en lo personal estoy casado con Isotope, me gusta Nectar muchísimo y actualmente estoy empezando a implementar el Overloop Voice, me encantó también. Pero pues esa es una herramienta más que podríamos implementar, quizás no para voces cantadas, pero quizás si haces tutoriales, quizás si haces revisiones de productos, quizás si haces podcasts o cualquier tipo de producción de audio, pues te puede servir para procesar esas voces. Entonces pues es una buena opción, mucho más económica que las mencionadas anteriormente. Ya lo que restaría sería probar algunos presets. Vamos a mirar aquí para voces principales, vamos a mirar este Celtic Beauty. Dura realidad, sabes que si esto sucede aquí, te quedarás. Tantos años escuchando que Cristo regresará, te Voces secundarias. acostumbraste que hasta duda tienes ya. Muy difícil aceptar esta dura realidad, sabes que si esto sucede aquí, te... Y eso es básicamente, amigos, entonces la revisión de este plugin Vocal Finalizer de la gente de NoiHash, la Palmery Collection. Pues esperando que la información compartida te pueda ser útil en alguna medida. Si así ha sido, pues dale like, comenta, comparte. Si eres nuevo por acá, te invito para que te suscribas al canal. Activa la campana para futuras notificaciones de próximo contenido publicado. Y mantente pues conectado aquí al canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.